Esta metodología tiene 5 procesos o 5 fases. La primera fase es la fase empatizar, que viene de empatía, de la empatía, ¿no? De llevarse bien. Pero en este caso, ¿con quién nos tenemos que llevar bien? Es con el consumidor, con el usuario. Es la etapa donde vamos a descubrir, ¿ya? Vamos a empezar a buscar datos. ¿De quiénes? De los usuarios. La segunda fase es la fase de definir e interpretar esas informaciones que provienen del usuario o del consumidor. La otra etapa es la etapa idear, ¿no? La etapa de la imaginación, de la creatividad, y eso lo representamos con un foco de luz, donde la luz se prende, donde se relaciona con las ideas nuevas que se nos presentan, que se nos aparecen, ¿no? Y eso realmente lo tienen los diseñadores bastante, han desarrollado ser creativos para crear algún producto, algún servicio visto, observado a los usuarios, a los consumidores. Luego viene la etapa del prototipar o experimentar, ¿no? Donde es la etapa donde vamos a empezar a hacer un prototipo del diseño, a dibujar y luego evaluar ese diseño. Ya ese diseño va a pasar por un proceso de evolución. El día de hoy vamos a hablar de la primera fase, que es la fase de empatizar. Entonces vamos a ver de qué se trata la fase enfatizar o descubrir, ¿no? Aquí en la imagen de la lupa. Estamos grabando la pantalla para el canal de YouTube. Debemos ser observativos, ¿no? En lo más profundo, lo pequeñito de sus necesidades del usuario. Aquí vemos la imagen del diseñador que está observando. En la primera imagen vemos que este diseñador se está poniendo en los zapatos del consumidor, se está poniendo en el lugar del usuario. Pero ¿con qué finalidad se pone en su lugar? Con la finalidad de conocer su necesidad, de conocer sus gustos, sus preferencias, sus motivaciones. Entonces, de esa manera va a ir conociendo e identificando para luego hacer su diseño del producto o del servicio. Empatizar con su forma de pensar y sentir del usuario. Debemos de involucrarnos con esa forma de pensamiento y sentimiento que tiene el usuario, ¿no? Cómo está vivenciando. También vemos en la imagen cómo el diseñador se sumerge en el cuerpo del usuario, en su mente, en su corazón, para comprender sus necesidades físicas y emocionales. Entonces, eso es lo que busca el diseñador, es saber cuáles son esas emociones y necesidades físicas del usuario. Asimismo, también el diseñador debe de hacerse preguntas con respecto al usuario. ¿Quién es el usuario? ¿O quiénes son esos usuarios? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Y por qué será importante esa preferencia para ellos? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los diseñadores en esta etapa de empatizar. Empatizar significa involucrarme en sus necesidades, en sus preferencias del consumidor o del usuario, o de las personas que queremos nosotros prestarle atención para luego darles el producto. En la etapa empatizar o descubrir, nosotros los diseñadores debemos emplear 2 técnicas, la técnica de la observación y la técnica de la entrevista. En la técnica de la observación vamos a nosotros empatizar, ¿no? Vamos a empezar utilizando esta técnica. ¿Y cómo vamos a utilizar esta técnica? ¿O de qué manera se utiliza para empatizar? Por ejemplo, vemos en esta imagen el qué, con la pregunta qué.
Aquí vemos que dos personas han salido a hacer compras en un supermercado y de pronto, ¿qué pasó? Un choque. Se han chocado los carritos. Entonces, eso tengo que observar. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con los usuarios? El usuario que yo quiero observar. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo? Acá vemos la imagen, cómo han reaccionado, ¿no? Se han sentido incómodos, se han enfadado, porque no es agradable verse chocar, ¿no? Entonces me tengo que hacer esa pregunta, ¿cómo? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué sucedió ese choque? ¿Por qué se enfadaron? Porque aquí, como vemos en la imagen, muestra de repente el poco espacio, el espacio reducido que tienen en el supermercado, y encima de eso de repente las llantas no están girando cuando tú empujas correctamente y choca. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, estas tres preguntas en el momento que realizamos la observación con nuestro usuario. Actividad práctica. En la actividad práctica, dentro de la ficha de observación o la técnica de observación, como le decía, vamos a utilizar las tres preguntas: el qué, el cómo y el por qué. Tienen que ustedes preparar los materiales que necesitarán para documentar el proceso de observación. ¿Qué materiales van a requerir? De repente grabadora, de repente una filmadora o tomar cámara fotográfica. Esos son los materiales que ustedes van a requerir, van a necesitar documentar el proceso de observación. Simplemente observarles y tomar apuntes de lo observado. Pueden utilizar, dice, una libreta de notas o tu celular y registrarlo a través de fotografías. También es necesario, jóvenes, que ustedes elijan el día de la observación y a qué familiares observarán. Tienen que ser familiares porque en estos momentos de la pandemia COVID-19 no podemos salir a hacer nuestro trabajo fuera de nuestras casas. Entonces tenemos que observar a nuestros familiares. En este caso es concerniente a los juguetes de los niños. ¿Qué hacen los niños con respecto a la preferencia de los juguetes? Eso es lo que tienen que observar. Algún integrante de su familia, que sean niños o niñas, que estén en la etapa que están queriendo jugar. Entonces, a ellos son los que ustedes tienen que observar. Esto es el cuadro que ustedes tienen que realizar en su cuaderno o en un documento de Word, en cualquier otro archivo que ustedes prefieran. Van a hacer este cuadro donde tienen que poner estas preguntas con respecto al qué, en la pregunta qué, ¿no? En respecto al juguete, ¿qué juguete están utilizando? Estas son las preguntas con respecto al qué. ¿Qué tipo de juguete prefieren? ¿De qué material prefiere el juguete? ¿Qué tamaño de juguete prefiere el niño o la niña? ¿Usa un juguete o varios a la vez? ¿Y cuáles son? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacer en este cuadro y recoger la información del niño o de la niña integrante de su familia que está en esos momentos teniendo el juguete. Dice como recomendación empezar con observaciones concretas. ¿Qué juguete están utilizando? Observa y registra todo lo que ves y no asumas nada más allá de lo que observas. Todo lo que ves, registra todo lo que ves. No asumas más allá, ¿no?, de lo que no ves. Entonces, ese es el primer cuadro que ustedes tienen que realizar. El segundo cuadro que ustedes tienen que realizar, el cuadro de la técnica de observación, es con respecto a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo está jugando el niño o la niña? ¿Juega solo o acompañado? ¿Requiere de algún esfuerzo para jugar? ¿Le alcanza el tiempo para jugar lo suficiente? ¿Cómo influye el juego en su estado de ánimo? Son las preguntas entonces con respecto al cómo está jugando. Date cuenta y registra todo lo que ves y no asumas nada más allá de lo que no observas. El tercer cuadro que ustedes tienen que realizar con respecto al registro de observación
es con respecto a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué juega así? ¿Por qué prefiere ese juguete? ¿Por qué le dedica bastante tiempo a ese juguete o a ese juego? ¿Por qué juega solo? ¿Por qué juega en grupo? ¿No? Ustedes tienen que observar y registrar todas esas informaciones y rellenar esta tabla. Esta es la parte de la observación de las suposiciones. Acá ya tienen que ustedes suponer ya, ¿no? Debe ser contrastada de forma directa con la observación que ustedes realizan. Este paso normalmente arrojará conclusiones inesperadas, ¿no? Lo que no esperamos van a arrojar esas conclusiones. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, hemos terminado con la técnica de la observación, ¿no? ¿Quién va a ser el objeto de estudio? El niño que está teniendo consigo un juguete. Observar también al juguete, ¿no? En todas las, el cómo, el por qué, y la otra pregunta, ¿por qué, no? Bueno, entonces hemos terminado con las 3 tablas que usted tiene que desarrollar en el momento de la observación. Pasamos ahora a la segunda actividad que van a realizar, y es la actividad de uso o empleo de la técnica de la entrevista. Vamos a empatizar con nuestro usuario, ¿ya? Vamos a relacionarnos, entrar, observar sus necesidades, sus emociones a través de la entrevista. En esta fase de empatizar, en la entrevista específicamente, conoceremos cómo piensan nuestros entrevistados, cuáles son sus motivaciones, sus opiniones, sus gustos y preferencias. Tenemos que tomar apunte. Consejos para realizar nuestra entrevista a nuestro entrevistado es: primero, hay que preparar una entrevista. Como ustedes ven ahí un gráfico, el primer gráfico, ya están las preguntas listas para formularle a nuestro entrevistado. Por ejemplo, una de las preguntas que podrían hacer ahí, como vemos en el gráfico, en la segunda imagen: ¿qué te gustaría? ¿Qué te parece? ¿Por qué te parece? Cuéntame la última vez, ¿no? Son algunas preguntas que ustedes lo pueden organizar de esa manera, con hojita de colores, y luego las preguntas, ¿qué te gustaría? En hoja celeste, en hojita de morado, el ¿qué te parece?, ¿no? 5 preguntas de cada uno de ellos. Ustedes pueden organizarlo así para recoger la información de la entrevista. Número 2 dice: escuchar más que hablar. Tratemos de escuchar todo lo que podamos de nuestro entrevistado, que nos diga todo lo que quiere decirnos, para nosotros luego sacar una conclusión de lo que realmente quiere, para conocer sus necesidades, sus gustos, sus preferencias. Número 3, emplea la pregunta ¿por qué? Muchas veces, cuanto sea necesario, porque cuanto más preguntamos ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Cuanto más formulamos las preguntas ¿por qué?, más información vamos a obtener de nuestro entrevistado, que nos va a servir para nuestro trabajo. Otro consejo que tenemos que tener en cuenta es observar el lenguaje corporal de nuestro entrevistado. A veces observar ese lenguaje, ¿no?, que expresa a través de su gesto, a través de su movimiento, y podamos nosotros también sacar conclusiones. Número 5, no sugieras respuestas. No hay que sugerirle, que sea el entrevistado el quien nos dé alcances con sus respuestas. Número 6, no hagas preguntas que se respondan con un sí o con un no. No tienen que ser cerradas las preguntas. Por ejemplo, ¿te gusta el juguete? No o sí. No hay que hacer preguntas que puedan expresar más de lo que estamos esperando nosotros. Luego, otra consejo o recomendación que tenemos que tener en cuenta en el momento de la entrevista es grabar. Para eso utilizaremos la grabadora. Acá hay un ejemplo de una entrevista, ¿no?
José el entrevistador y María la entrevistada. Objetivo de la entrevista: enterarse cuál sería el regalo que más le gustaría recibir a María en su cumpleaños. El entrevistado le hace la pregunta, que nos puede servir esto como un ejemplo, ¿no? Para nosotros formular, pero con respecto a los juguetes de los niños. ¿Cuál es el cumpleaños que más recuerdas hasta la fecha? El cumpleaños del año 2007, contestó María. José continuó preguntando, ¿por qué ese cumpleaños fue tan especial? Porque cumplía 15 años y me regalaron un lindo álbum para fotos que hasta ahora conservo, replicó María. José entrelazó otra pregunta, formuló otra pregunta. ¿Por qué lo conservas? Porque tengo muchas fotos con mi mascota, respondió María. La siguiente pregunta de José fue, ¿es un perrito? No, dijo María, era un enorme, era un perrazo. Entonces, la conclusión que llegó José es que el mejor regalo que recibió María fue tener un perro de raza grande, ¿no? Este resultado no lo hubiera obtenido si la pregunta hubiera sido directa. ¿Qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Seguramente la respuesta de María hubiera sido nada, no te preocupes, ¿no? Entonces hay preguntas que hay que hacerlas para que pueda contestar y de esa manera nosotros obtener más información. Esto es más o menos un ejemplo que ustedes también podrían utilizarlo para que formulen preguntas a su usuario. Actividad práctica con respecto a la técnica de la entrevista. Identificar al usuario. Ustedes ya tienen que identificar quién va a ser la niña o el niño integrante de su familia que va a ser su usuario de ustedes para que puedan aplicar la técnica de la entrevista. Entrevista debe ser relacionado a sus gustos y pensamientos acerca de los juguetes. Por ejemplo, estas son las preguntas. ¿Qué tipo de juguetes prefieres y por qué? ¿De qué manera prefieres jugar y por qué? ¿Dónde te gusta jugar dentro de la casa? ¿Con qué espacio cuentas para jugar? ¿Por qué prefieres aquel juguete? ¿Por qué juegas solo? ¿Por qué juegas en grupo? Estas son algunas de las preguntas que tienen que ustedes formular. A ver, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta el momento. Aprendimos a aplicar la técnica de la observación para recoger información de los observados. Aprendimos a aplicar la técnica de la entrevista para recoger información de los usuarios. Y aprendimos a trabajar la fase de empatizar con el marco de la metodología de Design Thinking. Recordemos, ser creativo o creativa y organizar lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu producción final con tu familia. No olvides guardar tu producción en el portafolio y enviar tus evidencias. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí ha sido todo lo relacionado a la clase. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. No olviden dejar su like, su comentario y suscríbanse. ¡Chao!